10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este séptimo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38, cuyo mensaje se complementa extraordinariamente bien con el Salmo 102, 103, que proclamaremos y oraremos en la liturgia. El mensaje central de la liturgia de la palabra de este domingo está dado por el célebre versículo de Lucas 6:36. Lucas 6:36. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Es muy interesante porque, como sabemos, nos encontramos en el Sermón de la Llanura, aquel sermón que es equivalente al Sermón de la Montaña que nos lleva San Mateo, cuyo punto culminante es Mateo 5:48. El resumen tal vez: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta perfección se complementa con el mensaje de San Lucas, que nos recuerda que no es una perfección que implique simplemente la ausencia de error, sino que justamente toma su modelo en el Padre, cuya perfección no es inmovilidad inerrable, sino un amor inmensamente misericordioso. Por eso el mensaje de Lucas es precioso, ¿no? Sean misericordiosos, oiktirmones, sean llenos de compasión, de misericordia. Y es interesante porque el verbo utilizado aquí es el verbo ginomai, gineste oiktirmones, es decir, que el verbo ginomai, que significa llegar a ser. Es como que si Jesús nos dijera: lleguen a ser, transfórmense de tal modo que ustedes lleguen a ser misericordiosos, compasivos, como el Padre de ustedes, el Padre Dios, es misericordioso. Este es el resumen de cómo debe ser nuestra actitud. Debe ser una actitud llena de amor y de misericordia. Y probablemente es extraordinariamente útil hacer la comparación entre cómo es el Padre de misericordioso y por lo tanto cómo debemos ser nosotros. Y para la primera parte nos viene muy bien justamente el Salmo que utilizaremos este domingo, el Salmo 102 o 103, que nos recuerda cómo es la acción de Dios hacia nosotros. Este Salmo comienza con una invitación a la bendición. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Es decir, se nos invita a alabar a Dios por los inmensos beneficios que nos da, de los cuales nos colma. Y cuando tenemos que enumerar cuáles son estos beneficios, el salmista pone en primer lugar la misericordia de Dios. Él es quien perdona todas tus culpas y quien sana tus enfermedades. El Señor es aquel que perdona todas nuestras culpas. El verbo salah, que significa perdonar, está utilizado en primer lugar y luego se habla de ayón, de las iniquidades, de las injusticias. O sea, lo primero que hace el Señor es perdonar nuestro pecado, en cuanto transgresión a Dios. Por así decir, borra de nosotros aquella culpa. Todo pecado, lo sabemos bien, es una manera de agraviar directamente a Dios, así sea el pecado más oculto que pueda existir, con el cual según nosotros no le hacemos daño a nadie. Así no sea un pecado directamente contra Dios, entre comillas, porque no atenta contra los 3 primeros mandamientos. Todo pecado es una ofensa a Dios. Y el Señor perdona el pecado en cuanto a iniquidad, en cuanto a injusticia, en cuanto a culpa. Pero también el Señor, aquí se usa el verbo rafá, ¿no? El Señor también, rafá, lejol nuestras enfermedades. El pecado no solamente es ofensa a Dios, también es enfermedad que nos daña, nos destruye el alma. Entonces el Señor es tan misericordioso que no solo nos
borra el pecado en cuanto a transgresión, sino que cura el pecado en cuanto a enfermedad. El siguiente versículo, el versículo 4, nos recuerda la importancia de esta acción de Dios. El Señor nos rescata nuestra vida de la fosa, nuestra hayá, en hebreo nuestra vida, el Señor la rescata. El verbo utilizado aquí para hablar de rescatar es el verbo gaal, de donde viene goel, redentor. El Señor redime nuestra vida, rescata. Y es interesante porque el Redentor es aquel que tiene el poder, incluso legalmente, para poder salvar al que está mal, al esclavo sobre todo. Entonces, nuestra vida que está al borde de la fosa, es decir, que está al borde de la muerte, el Señor nos la perdona, nos permite realmente tener una vida nueva, nos saca, porque el pecado nos lleva a la muerte, no solamente, eso es algo que a veces olvidamos, y el pecado no es solamente la transgresión de una norma, el pecado es aquello que nos hace morir. Entonces el Señor nos saca de la fosa, y es muy interesante el verbo utilizado luego, el verbo atar, que significa coronar, y nos corona, ¿no? De Gesed nos corona, o sea, nos llena, nos ensalza con su Gesed, que es bondad amorosa, amor misericordioso, y su Rahum, ¿no? Y su misericordia. Esta misericordia, Rahum, recordemos, viene de Rahumim, de las entrañas. Entonces es hermoso el versículo 4 porque nos muestra de dónde nos saca Dios, nos saca de estar al pie de la fosa, al borde de la muerte por el pecado, y nos lleva a estar coronados, adornados, cambiados por la gracia, por el Gesed, por el amor misericordioso y el Rahum y la misericordia entrañable de Dios. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Perdona nuestras iniquidades, nuestro pecado en cuanto a transgresión, sana nuestra enfermedad, nos saca de la muerte y nos deja en una posición realmente privilegiada, podríamos decir. Y esto se resume en el versículo 8, que también leeremos. El Señor pues es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Rahum vehanun. Es Rahum lleno de misericordia y Hanun lleno de gracia, de capacidad de perdonar. Es lento a la cólera, ¿no? No se enoja fácilmente. Erek afayim. Y rico en misericordia. No nos trata como merecen nuestros pecados. Este es un versículo que a mí personalmente me conmueve siempre. No nos trata como merecen nuestros pecados. Nuestros pecados no merecen esta misericordia, pero el Señor no nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según ellas. Sino que el siguiente versículo, que es inmensamente bello, el Señor aleja de nosotros nuestras iniquidades, versículo 12. Como dista el oriente del occidente, o sea, como distan un extremo al otro, así el Señor aleja de nosotros nuestros pecados. Es hermoso este versículo realmente, porque el Señor nos transforma en tal modo que nos hace diametralmente opuesto a aquello que éramos. Transforma completamente nuestros pecados, aleja de nosotros nuestro pecado. Bien, como un padre es compasivo con sus hijos, aquí sí el Señor es compasivo con quien lo ama. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Y por eso tiene sentido, y podemos comprender mejor ahora, Lucas 6:36, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y esa misericordia entonces es algo que va muchísimo más allá de la justicia, muchísimo más allá de lo que es debido, podríamos decir así. Lo que es debido pues al máximo tener un poco de compasión o no ser muy violentos contra aquel que nos ha hecho mal, pero nuestra medida, la medida de nuestro ser no es esa, es completamente diferente. Y entonces Jesús en el Evangelio de este domingo nos da varias características de cómo debe ser este amor misericordioso que debemos tener. A mí me gusta, tal vez, como son tantos
tantas informaciones, tantas características que el Señor nos da de cómo debe ser nuestro corazón misericordioso, me gusta enumerar algunas. Más que explicarlas a fondo es hacer una lista de lo que el Señor nos pide para que nuestro amor se parezca al suyo. Amen a sus enemigos, primero. Si yo quiero ser misericordioso como el Padre, tengo que amar a mis enemigos. Segundo, hacer bien al que me odia. Tercero, bendecir al que me maldice. Cuarto, rogar por el que me calumnia. Quinto, al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Sexto, al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Séptimo, da a todo el que te pida. Octavo, al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y el resumen de todo podría ser el noveno punto: como quieran que hagan los hombres con ustedes, así háganlo de igual manera ustedes con ellos. O sea, traten a los demás, una traducción más sencilla, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, lo que se llama la regla de oro. Entonces tenemos como elementos concretos que nos ayudan a recordar cómo debe ser nuestra actitud. Y sobre todo, la motivación de todo, el 10º punto, la motivación de todo, versículo 32, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué tienen de extraordinario y qué mérito tienen ustedes si aman solo a los que los aman? ¿Qué hacen de bueno? ¿Cuál es su mérito? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si hacen el bien a quienes les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? La motivación de todo es, de toda esta manera de amar, la motivación de toda esta manera de querer, es justamente que el mundo, si queremos cambiarlo, si queremos hacer con el mundo, con la sociedad, lo que el Señor ha hecho con nosotros, la sociedad podemos verla a veces al borde de la fosa, como nos decía el Salmo. Y si queremos coronarla de misericordia y de gracia y de bondad, tenemos que tener el amor de Dios en nosotros y vivir como Dios ama. Y ese amor se caracteriza por ir más allá de lo justo, de lo mínimo, por ser como un plus, un exceso de amor. Me ha llamado mucho la atención, revisando algunos comentarios sobre este pasaje, cómo el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco concuerdan en cierta terminología. El Papa Benedicto dice lo siguiente: en realidad, la propuesta de Cristo, ¿por qué nos pide amar a los propios enemigos? O sea, un amor que excede la capacidad humana. En realidad, la propuesta de Cristo es realista, no es una propuesta idealista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia, y por lo tanto solo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este plus viene de Dios, es su misericordia. Hasta ahí la cita en su primera parte, y lo que me llamó la atención de del Papa Benedicto es que dice lo siguiente: el amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana. Es decir, Jesús nos invita a tener una revolución cristiana, una manera de entender las cosas que sea completamente distinta y que sea capaz de cambiar el estado de cosas. Si en la sociedad hay demasiado mal, nosotros tenemos que hacer una revolución que ahogue al mal con bien. Y les digo que me llamó la atención que el Papa Francisco se refiere a este pasaje en términos muy parecidos. Dice lo siguiente: hablando de este pasaje, dice: es la revolución del amor cuyos protagonistas son los mártires de todos los tiempos. Entonces, estamos llamados a vivir un amor que sea excesivo, mucho más grande. Y esto es una revolución que no se lleva a cabo con las armas, como tantas, que no han quedado más que en intentos frustrados de ideologías y de utopías falsas. No, es una revolución cuyos protagonistas son los mártires, o sea, aquellos que son capaces de amar hasta el extremo, de morir perdonando, como San Maximiliano Kolbe, como Santa María Goretti, personas capaces de, ante el mal, no responder con mal, sino, como dice San Pablo, responder al mal
con bien. Solo cuando nosotros, llenos de esta misericordia infinita de Dios que hemos meditado en el Salmo, podemos amar del mismo modo, solo entonces nos convertimos en agentes de cambio para esta sociedad tan sumergida en el egoísmo, en el mal, en la ley del talión, en la ley del mejor postor. Pidámosle a nuestra Madre la gracia de vivir con el corazón de Cristo esta misericordia, saborearla de la misericordia del Señor y compartirla con los demás. Que Dios los bendiga.